Testimonio personal Walter R.I. Casi desde la primera vez que oí hablar de ella, al principio de mi adolescencia, me convertí en devoto de Ellen G. White y de sus escritos. Aprendí a escribir a máquina copiando porciones de su libro Mensajes to Young People, Mensajes para los jóvenes. En la escuela superior y en la universidad, a menudo iba de habitación en el dormitorio, reuniendo citas de Ellen White de los otros estudiantes para usarlas en mi preparación para convertirme en ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue por aquellos días que concebí la idea de preparar un comentario adventista compilando, de los escritos de Ellen White, todas las declaraciones pertenecientes a cada libro de la Biblia, cada doctrina y cada personaje bíblico. Al comienzo de mi vida ministerial, que se inició en la parte central de California a finales de la década de 1940, compilé 2 tomos de biografías bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, incorporando en cada artículo las citas pertinentes encontradas en las obras de Ellen White. Algunas personas prominentes de la iglesia me estimularon en este proyecto, y pensaron que el Ellen G. White Estate podría publicar estas colecciones para que fueran usadas en el club de libros que la iglesia dirigía en esos días. Después de mucho tiempo y mucho intercambio de correspondencia, finalmente me di cuenta de que había sido ingenuo y que el White Estate no tenía la menor intención de colaborar de esta manera con nadie que pareciera estar invadiendo su terreno. De manera bien clara, me hicieron saber que ellos poseían esa franquicia celestial y que mirarían con malos ojos a cualquiera que pisara su territorio. Sin embargo, y de manera independiente, publiqué 2 tomos de biografías bíblicas, y un tercer tomo sobre Daniel y el Apocalipsis, todos basados en las obras de Ellen White. Pronto estos libros se vendieron en la mayoría de las librerías adventistas, y fueron usados en muchas escuelas y universidades de Norteamérica. Los del White Estate no se sintieron muy felices con todo esto, y llamaron la atención de mi unión regional y de los presidentes de conferencias locales sobre el tema. Después de algún tira y afloja, todos estuvieron de acuerdo en que los libros podían venderse si yo mantenía un perfil bajo, por cuanto de todos modos ellos no creían que mis libros serían aceptados a gran escala. Sin embargo, en años subsiguientes, se vendieron decenas de miles. Mientras trabajaba en mi proyectado tomo 4, las citas de Ellen White sobre doctrinas bíblicas, por casualidad tropecé con algo interesante en Orlando, Florida, donde yo era pastor de la Crest Memorial Church, llamada así en honor de los doctores Daniel H. y Loretta E. Crest, renombrados pioneros de la obra médica adventista. La familia Crest me regaló un antiguo libro de Ellen White, Sketches from the Life of Paul, Bosquejos de la vida de Pablo, publicado en 1883, pero que nunca fue reimpreso. Cuando un día le mostré este libro a un miembro de iglesia, me dijo que el problema del libro era que se parecía demasiado a otro que no había sido escrito por Ellen White, y que nunca había sido reimpreso a causa de la estrecha similitud entre los dos. Siendo de mente inquisitiva, hice un estudio comparativo y descubrí que algunas de las críticas parecían ser ciertas. Más tarde, después de que fui trasladado a California, los miembros de la familia de Wellesley P. Magan, también de pioneros adventistas establecidos, fueron miembros de mi congregación. A la muerte de la viuda del padre de Wellesley, Lillian E. Magan, me regalaron un libro de la biblioteca de la familia Magan y Licia de Praafit, Eliseo el profeta, escrito por Alfred Edersheim. En la hoja de guarda aparecía la firma de Ellen White. Para entonces, debido a mi constante uso de los libros de Ellen White, me había familiarizado tanto con ellos, que enseguida reconocí la similitud de palabra y de pensamiento al examinar el libro de Edersheim. Aún más tarde, mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California para obtener el grado de doctor en filosofía, me sobresalté al tropezarme con una obra de 7 tomos sobre la historia del Antiguo Testamento, escrita por el mismo Edersheim. Esta vez encontré, en los tomos 1 al 4, que los títulos y subtítulos de capítulo, y los encabezados de página de Edersheim, eran paralelos, y muchas veces casi idénticos, a los títulos de capítulo del libro Patriarchs and Prophets, 1890, Patriarcas y Profetas, de Ellen White. Tiempo y estudio mostraron que obviamente la señora White había obtenido ayuda liberal de estas obras adicionales de Edersheim. Una investigación ulterior revelaría que Edersheim había escrito también una historia del Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo, y que en esta también había similitudes adicionales con el libro de Sireh of Ages, el deseado de todas las gentes, de la señora White.
Aunque perturbadores, estos hallazgos no eran demasiado inquietantes para mí en ese tiempo, porque el White Estate en Washington siempre parecía tener excusas para los préstamos de Ellen White. No fue sino hasta que Bruce Weaver, un joven seminarista en la Universidad Adventista de Andrews en Michigan, descubrió un archivo sin marcar conteniendo mi trabajo y mis comparaciones, material duplicado guardado en la biblioteca del White Estate, que las cosas comenzaron a adquirir el aspecto de un cuento de misterio. El White Estate acusó a Bruce de robar el material de la biblioteca, aunque él solo lo había copiado y devuelto. Al final, Bruce fue despedido del seminario y del ministerio, pero no antes de que hubiese tomado parte significativa en el drama. Lo que Bruce encontró en el archivo no fue solo mi material y las críticas de él, sino también copias de algunas cartas internas del White Estate, escritas por Robert W. Olson y Arthur L. White, que revelaban la preocupación de estos hombres de la oficina de Washington acerca del descubrimiento, por parte de Bruce, del material que yo les había estado enviando como evidencia de que Ellen White había copiado material ajeno. Ambos hombres habían puesto por escrito sus sugerencias para manejar el problema Rhee. Años subsiguientes revelaron que ellos habían adoptado el método de Arthur White, que era, en esencia, aplicar tácticas dilatorias y tanta presión y lenguaje de doble sentido como fuera posible. Olson se dedicó a hacer una campaña verbal en un máximo esfuerzo por suavizar el impacto que mis hallazgos estaban comenzando a tener, porque ya personas de varias regiones de Norteamérica estaban solicitando la evidencia encontrada durante mis investigaciones. En una presentación que hizo Olson una tarde de enero de 1979 en la Universidad de Loma Linda en California, alguien en el auditorio preguntó acerca de los préstamos, por parte de Ellen White, de fuentes publicadas. La respuesta de Olson fue en el sentido de que nada de eso era verdad, que todos sus escritos eran de ella. Luego, añadió que había algún ministro en California del Sur haciendo olas con alegatos acerca de que ella había tomado material prestado para su libro clave de Desire of Ages, el deseado de todas las gentes, pero que ninguno de esos rumores era cierto. Decir que me quedé estupefacto después de la reunión es poco. En ese mismo momento, en mi archivo ya tenía varias cartas de ese mismo Olson animándome a continuar enviándole mis comparaciones entre Ellen White y sus contemporáneos. Además, había hablado conmigo personalmente cuando estuvo en California hacía solo poco tiempo, y me había arrancado la promesa de que no publicaría ningún informe sobre mi trabajo sino hasta que él y el personal directivo del White Estate hubieran tenido tiempo adicional para examinar el material. Yo había accedido a su solicitud, y el hecho del acuerdo había sido registrado en el memorándum interno que él escribió después y que yo tenía en mis archivos. Así que ahora yo sabía que Robert Olson, o tenía muy mala memoria, o estaba diciendo una mentira blanca. En cualquier caso, era obvio que los del White Estate sabían mucho más de lo que decían. Los archivos del White Estate se habían referido a un libro escrito por William Hanna, llamado The Life of Christ, Vida de Cristo. Antes de 24 horas después de la reunión de Loma Linda, ya yo había obtenido una copia del libro de Hanna. Desde ese momento en adelante, he aprendido más de lo que jamás quise saber. Spectrum, un diario publicado independientemente por la Association of Adventist Forums, hizo un relato de los antecedentes de una reunión de comité de enero de 1980 en Glendale, California. Esta reunión había sido convocada por Neal C. Wilson, presidente de la Conferencia General, a mis instancias de que se considerara el alcance de los hallazgos en relación con la deuda literaria de Ellen White. 18 de los representantes de la Iglesia nombrados declararon que lo que mostraba mi investigación era de proporciones alarmantes, pero que el estudio debería continuar con ayuda adicional. De manera similar, Spectrum informó más tarde de mi expulsión de la Iglesia, después de 36 años de servicios, principalmente a causa del revelador artículo iniciado y escrito por el editor religioso John Darty publicado en Los Angeles Times. Ni uno solo de los oficiales que me expulsaron había hablado nunca con Dart. Ni uno solo había visto la investigación en la que se basaba el artículo. El centro mismo de la disputa no era importante para los oficiales de la Iglesia. Solo era necesario que alguien fuera castigado para que otros permanecieran alineados y para que tanto Ellen White como la Iglesia Adventista del Séptimo Día pudieran aparecer inocentes de cualquier delito. En vista de lo que he observado, experimentado y aprendido, me ha parecido correcto y necesario registrar para las generaciones futuras los hallazgos de mi estudio actual.
Estas generaciones venideras querrán saber la verdad acerca de lo que se ha desenterrado del pasado. Será parte de lo que tendrán en cuenta en su experiencia religiosa y en sus juicios. A pesar de muchos y buenos consejos en contrario, he elegido el título de White Lie para mi libro. No aplico el término por separado y solamente a Ellen G. White. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, damos nuestro consentimiento o apoyo para perpetuar un mito, en todo o en parte, acerca de cualquier persona o cosa, nosotros mismos somos, por lo tanto, parte de una mentira blanca. El mensaje de este libro es el de ayudar a revelarnos a todos nosotros que a menudo sostenemos una leyenda. Las peores mentiras que se dicen son a menudo las que se dicen en religión, porque se dicen de tal manera que se supone que Dios las respalda y que, por lo tanto, son para nuestro bien. Lo que más lamento es que el tiempo no me permita corregir parte de la información errada que yo mismo, sin darme cuenta, acepté y transmití a otros como una mentira blanca. Toda institución, toda entidad corporativa, todo sistema establecido, ya sea político, económico, social o religioso, debe tener su santo patrono. Ese santo puede ser un fundador, un benefactor, un dirigente carismático, o una figura mística que ha estado muerta por largo tiempo. Sin importar su categoría o el tiempo que haya durado su existencia, el patrono es venerado, aunque haya sido un vampiro, es canonizado, aunque haya sido un artista de la estafa, se le otorga la santidad, aunque haya sido un conocido pecador. El elemento que es esencial, sin excepción, para cualquier juego de estafa es la mentira. Por supuesto, es una mentira blanca, una cosita que se desvía un poquito de la verdad, una y otra vez, hasta que, con el correr del tiempo y en las circunstancias adecuadas, se expande hasta convertirse en un gigantesco fraude. El hecho de que Ellen White tomó material prestado o lo plagió ha sido documentado y admitido por reconocidos representantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de los años. La Iglesia ha llegado gradualmente a aceptar casi todos sus puntos principales. En 1990, Fred Beltman informó a la Iglesia en general sobre sus descubrimientos en 2 artículos que aparecieron en Ministry Magazine, The Desire of Ages Project, de data, octubre de 1990 y diciembre de 1990. Teniendo cuidado de señalar que solo había examinado una pequeña sección de The Desire of Ages, haciendo difícil generalizar, Beltman llegó a la conclusión de que Ellen White sí usó fuentes sin darles crédito y que, a veces, hasta negó haberlo hecho. Beltman observó que The Desire of Ages dependió de materiales secundarios. En general, un promedio de 31% de los 15 capítulos que examinó estaba en deuda con otros materiales. Peor aún, su historia, cronología e interpretación teológica que la Iglesia citaba a menudo confiadamente no siempre eran dignas de confianza. Spectrum, tomo 21, número 5, diciembre de 1991. Aunque es verdad que la Iglesia ha tratado de ocultar información a sus miembros en cuanto a cuáles puntos de controversia han sido resueltos por los estudios tanto de Fred Beltman como míos, la Administración ha reconocido varios hechos que nosotros descubrimos. Estos incluyen: A. Los escritos de la señora White revelan que se tomó prestado material a gran escala y a todos los niveles. La Iglesia no había sabido ni reconocido nunca antes tales préstamos ni a la membresía ni al público. Glendale Tapes, 1980. B. Lo que ella escribía no siempre era exacto, es decir, cometía errores. Por lo tanto, no se puede decir que siempre hablaba en nombre de Dios. Robert Olson, Ron Graville, Glendale and Long Beach Tapes. C. Otras personas le ayudaron a reunir sus materiales y también a escribir. Documento de Graville, Conferencia Bíblica de 1919. De no todo lo que ella dijo que vio procedía de visiones. Documentos de Don M. C. Adams, Ron Graville y Robert Olson, White State. No todo lo que llegó a la Iglesia en sus escritos era inspirado. Conferencia Bíblica de 1919, Robert Olson, White State. G. La señora White comió carne durante la mayor parte de su vida, y no aplicó gran parte de los consejos que ella afirmaba procedían de Dios. Documentos de White State, estudio de Ron Graville. H. Ella no tenía tan poca educación ni había leído tan poco como siempre se nos ha dicho.
Ahora la Iglesia admite la mayor parte de los puntos mencionados anteriormente, bien sea que cada individuo los haya establecido por su cuenta o no. La discusión acerca de la inspiración, la palabra abarcante usada para definir las revelaciones de Ellen White y sus escritos en general, continuará en tanto que la gente busque métodos para sostener puntos de vista que ya no son ni lógicos ni sostenibles. Lo que me ha preocupado a mí más que la reacción del sistema del adventismo a lo que se ha descubierto con respecto a Ellen White es la reacción de tantas personas con respecto a mí personalmente. Es ciertamente asombroso encontrar personas en el adventismo que, aunque profesan creer y guardar los 10 mandamientos, violan el que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Sería imposible relatar todas las falsas y repugnantes historias que se han contado sobre mí por parte de personas que nunca me han conocido ni se han tomado siquiera el trabajo de leer el libro de White Lie, La mentira White. Hasta el sistema sigue mintiendo. No sé de nadie con un coeficiente de inteligencia promedio que crea que Adventist Review habla con todo conocimiento o que es inspirado. Para mí es interesante que una denominación que no ha reconocido a los otros seres humanos en el mundo religioso excepto como las rameras y prostitutas de Apocalipsis, y les ha llamado públicamente con esos nombres, pretenda sentirse ofendida cuando alguien le señala algunos de sus propios defectos y faltas. Durante varios años, he estado oyendo decir que estoy arrepentido de escribir el libro de White Lie, pero nadie en el planeta ha discutido jamás conmigo ni mi arrepentimiento, ni mi retractación. Estoy orgulloso de lo que he logrado con la investigación registrada en el libro. Aunque hemos oído de algunos que aseguran que han sido perjudicados por su lectura, y hasta han asegurado que han sido perjudicados a pesar de no haberlo leído, hemos escuchado de miles que han sido bendecidos por el material que encontramos y sobre el cual llamamos la atención de la Iglesia. Nadie puede cambiar la historia, no importa cómo ni por qué lo intenta, y esa historia es que Neal Wilson, el entonces presidente de la Conferencia General, a mis instancias, pidió a 18 eruditos de la Iglesia que se reunieran conmigo y examinaran mi material el 28 y el 29 de enero de 1980 en el Hospital Adventista de Glendale, donde nos reunimos en una habitación forrada de plomo del Departamento de Radiología, para que nadie pudiese grabar extraoficialmente la reunión desde fuera de la habitación. Esos eruditos eran G. Ralph Thompson, chairman de la C. G. R. W. Olson, White State, H. L. Colkins, presidente de la C. G. H. E. Douglas, Pacific Press, F. E. J. Arden, G. C. Educación, W. G. Johnson, Andrews University, Harold Lance, abogado, W. R. Lesser, C. G. Walter de Blem, presidente de la Conferencia de Pacific Union, IDR. M. C. Adams, College President. También estaban Jack Probonza, ministro de Loma Linda y de la Facultad de Religión, W. L. Richards, Departamento de Biblia, Pacific Union College, Otis Stafford, profesor de inglés, M.C. Torkelson, Administración, L. de Benden, ministro de la Iglesia de Loma Linda University, J.O. Waller, Departamento de Inglés, Universidad de Andrews, Marvina. Warren, Oakwood College, y J.J. Wiley, abogado, Facultad de Leyes, USC. Al final de la reunión, estas 18 personas hicieron las siguientes recomendaciones. Que reconozcamos que, en sus escritos, Ellen White usó varias fuentes más extensamente de lo que habíamos creído anteriormente. Que, tan pronto como sea posible, se desarrolle un plan para informar completamente a los administradores de nuestra Iglesia lo relativo a la naturaleza y la extensión del uso de las fuentes por parte de Ellen White. Que se idee inmediatamente un plan para educar a la Iglesia, en pasos fácilmente comprensibles, sobre el tema de la inspiración y el uso de fuentes por parte de Ellen White. Que se implemente un estudio profundo sobre la preparación de Desire of Ages, el deseado de todas las gentes. Que se le pida a una persona diestra en metodología erudita que trabaje con el pastor Rea. Y que se le exprese aprecio al pastor Rea por la enormidad del trabajo que ha hecho. He terminado. Fue solo cuando la Iglesia dio marcha atrás en el acuerdo para informar a la Iglesia en general sobre los préstamos a gran escala de Ellen White que yo escribí y publiqué de White Lie, para que todos los que desearan saber la verdad pudieran conocer lo que el comité había prometido que revelaría. ¿Quién mintió, ellos o yo? Ahora ya lo saben. Los amo a todos.
Sinceramente. Walter Rii.